Agradeciendo infinitamente a todos ustedes por la fiel sintonía que nos dispensan cada día. Y también, como no, agradecer por encima de todo al Todopoderoso por concedernos el don maravilloso de la existencia y permitirnos cada día compartir estos satisfactorios y gratos momentos junto a todos ustedes. Agradecerles a todos ustedes porque accediendo a los múltiples requerimientos nuestros, eh, decenas y cientos de personas aquí en Lambayeque, en el Perú y en el mundo se han suscrito a nuestro canal de YouTube y han dado me gusta también a la página en la red social del Facebook. Por ese hecho tan relevante para nosotros, les expresamos nuestro más profundo y sincero agradecimiento y nuestro compromiso firme de seguir batallando diariamente en la línea, la orientación que nos hemos trazado desde un primer momento en este programa, que es el de ser fieles a la verdad y llevarles cada día lo más importante de la información a nivel regional, nacional e internacional, bajo una nueva óptica y bajo una nueva percepción de la realidad, que busca dar cuenta de los hechos que ocurren cada día desde una posición y desde una concepción original y básicamente para, comprendiendo la realidad, estar en disposición y en actitud de poder modificar positivamente en bien de nuestro país y de la humanidad esa realidad. De eso se trata, no de la enumeración y la descripción simple y llana de los problemas, sino del compromiso firme, individual y colectivo para tratar de cambiar la realidad. Siempre pensando en el avance, en el progreso de la humanidad. Progreso entendido en su real sentido, porque progreso también puede ser entendido como un crecimiento y un desarrollo, pero que vaya en contra de la supervivencia de la misma humanidad, ¿no? La tecnología, la industria, el comercio da muchas posibilidades de desarrollo, pero siempre y cuando eso no implique trastocar la esencia misma de un país, ¿no? Si un país como el Perú tiene zonas y, y áreas perfectamente y regiones perfectamente definidas, que se conserve la costa, la sierra y la selva, porque no se va a sacrificar la sierra o la selva con sus riquezas naturales, con su patrimonio histórico, a costa de lo que nosotros llamamos desarrollo o a costa de lo que nosotros llamamos industrialización. La industrialización y el desarrollo son concordantes con la realidad cuando se adaptan a las necesidades de los pueblos. Pero si desarrollo, crecimiento significa destrucción de los recursos naturales, destrucción de la identidad de los pueblos, destrucción de la naturaleza, de la ecología, del medio natural, ese tipo de desarrollo y ese tipo de crecimiento no queremos para nuestro país. ¿Sí? Desarrollo sí, crecimiento sí, progreso, pero acorde y compatible con las necesidades y los propósitos de un país. Bajo esa óptica, bajo esa orientación es que nos conducimos nosotros en el campo de la comunicación, dejando bien definidos los conceptos y las palabras, porque las palabras también pueden ser sujetos de manipulación, ¿sí? Si es que lo vemos desde un sentido eminentemente material. El hombre es una unidad biopsicológica y espiritual. Al lado del desarrollo material y del crecimiento concreto está también la parte del espíritu, la parte de la mente. Eso es lo que hay que rescatar hoy más que nunca en medio de esta enfermedad, de este mal y de esta pandemia que nos ha azotado y sigue azotando durante más de 80 días en este país
y en otros países mucho más. Hemos descubierto muchas cosas respecto a la realidad y hemos descubierto que algunas verdades que se tenían por absolutas y como dogmas no son verdades en realidad. Nos hemos estado engañando muchos años y siglos los hombres respecto a verdades que se habían dado como absolutas. Hoy descubrimos que no es así, que hay muchas cosas que hay que revisar, que hay muchos conceptos y realidades que hay que repasar, ¿sí? Inclusive dentro de nuestro propio hogar. No es el problema de lo que está afuera solamente, es el problema de lo que está adentro. ¿Qué entendemos por familia? ¿Qué entendemos por unidad familiar? ¿Qué entendemos por compromiso de los esposos y los hijos? Y los abuelos. Y de las personas que viven en el interior de nuestra casa. ¿Sí? Hay necesidad de reformular y revisar todo ello. No hay mal que por bien no venga. La desgracia misma, paradójicamente, nos sirve para reflexionar e interiorizarnos a nosotros mismos, ¿no? Las desgracias son, irónicamente, también la oportunidad para probar nuestra verdadera prueba y fortaleza. ¿Cuán preparados estamos para afrontar las vicisitudes de la vida? Sí, porque si tú no te chocas con problemas y con obstáculos y con dificultades en la vida, nunca vas a saber de lo que eres capaz. Porque si la vida está sembrada de rosas, de un campo de rosas, vas a ver todo lo bueno tú. Y aunque les parezca a ustedes un sacrilegio decir, conviene, conviene tener obstáculos y piedras en el camino de la vida. Porque de qué otra manera se endurece y se fortalece el carácter de las personas. ¿De qué manera se conforma y se consolida la personalidad del ser humano? No es luchando contra las dificultades de la vida, porque si vas a encontrar que toda la vida va a ser simplemente placer, contento, satisfacción, entonces a la primera dificultad que tengas en la vida, te vas a poner a llorar, te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de temor. Son las 7 de la mañana con 54 minutos en Alternativa Popular, un programa informativo que se difunde en esta circunstancia en las redes sociales en el horario de 7:45 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, de la mañana. Lo pueden espectar este programa en cualquier momento de la tarde o de la noche, sí, o cualquier día que ustedes crean conveniente. ¿Por qué? Porque este programa queda grabado. Si usted no lo puede ver directamente en el horario oportuno, lo puede disfrutar y compartir en horas de la tarde, de la noche. El programa de hoy lo puede ver mañana, lo puede ver pasado, el programa de hace 10 días lo puede ver hoy, lo puede ver mañana. Esa es la ventaja que nos ofrecen los recursos tecnológicos. Prácticamente el tiempo se expande casi milagrosamente para que tú, de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la actitud, de acuerdo al momento en que te encuentras, puedas ver un programa pasado, un programa en el cual se ha tratado temas que a ti te puedan interesar y lo revisas, lo vuelves a ver, ¿no? Lo criticas, lo comparas con tu punto de vista y no solo tienes la oportunidad de verlo una vez. Antes decías tú, pasó el programa, ya nunca lo puedo ver más, ¿no? Lo escuchabas en la radio, lo escuchabas en la televisión, no había video, entonces lo que se dio en ese momento ya no lo podías volver a ver. Ahora lo puedes revisar un programa que se haya difundido hace una semana, hace un mes, hace meses. Hay que aprovechar entonces esos recursos para poder de alguna manera extraer nuestras propias conclusiones respecto a los principales temas que nos preocupan. Y hablando de temas importantes para todos los peruanos, tenemos que decir que
el Ministerio de Educación del Perú ha anunciado que podrían reiniciarse las clases presenciales. Sí, si al principio de esta pandemia teníamos la idea, todos, de que la mayoría de actividades se podían reanudar a fines de este año o a principios del otro año, hoy vemos que las realidades están modificándose, que los cronogramas establecidos se van modificando y se van cambiando, aquí y en todo el mundo. Por ejemplo, en el caso concreto del Ministerio de Educación, todos pensábamos, incluyendo al propio ente especializado en este campo, el Ministerio de Educación, que las clases no presenciales no se podían dar sino hasta el próximo año. Pero ahora, considerando las cosas como están, el Ministerio de Educación está anunciando que podrían reiniciarse las clases presenciales en algunas zonas del país el día 1 de julio. ¿Por qué? Porque la realidad del país es muy diferente y muy disímil. Hay zonas de la sierra y de la selva de nuestro país donde la población estudiantil es escasa y el índice de habitantes dentro de esas zonas es reducido. Y hay aulas donde van 8, 10, 12, 15 alumnos. Entonces, al darse estas condiciones, y en esas zonas, sobre todo en las zonas altoandinas, el nivel de contagio que se ha dado no ha sido el mismo que se ha dado, por ejemplo, en ciudades muy pobladas. Hay la posibilidad de que allí sí se puedan realizar las clases presenciales, porque al acudir 12, 15 o 18 o 20 alumnos, es más propicia la condición para que los mismos alumnos guarden la distancia social. Y no como en la costa o en las ciudades mediana o grandemente pobladas, donde tú no encuentras un aula donde no haya menos de 40 alumnos. Entonces, viendo esta realidad tan variada y disímil de nuestro país, el Ministerio de Educación está reconsiderando su planteamiento original respecto a que las clases en el Perú, ya las presenciales, no se iban a dar en todo el año lectivo 2020. Ahora se está viendo la posibilidad de que en determinadas regiones del país se pueda reiniciar paulatinamente, cuidando los protocolos, la distancia y las exigencias que nos impone la realidad, para que se reinicien las clases. Podrían ser esto el 1 de julio, pero el Ministerio de Educación y el Gobierno Central tienen que revisar minuciosamente los detalles de la realidad de cada zona, para, en base al estudio de las condiciones de esa región, de esa provincia, ver si es factible la decisión de iniciar el periodo escolar el 1 de julio. Por lo pronto, acá en la costa y en los lugares más poblados, sí la situación es distinta. No se puede todavía adelantar una fecha, si podría ser en julio o en agosto, dadas las condiciones mismas en que vivimos acá en la costa o en las grandes ciudades del país. También sobre el aspecto educativo, tenemos que manifestar que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de todos los padres de familia, atención padres de familia, de la región Lambayeque y del norte del Perú, la plataforma www.matricula2020.pe. Repetimos,
está lista la plataforma www.matricula2020.pe. ¿Para qué? Para que los padres de familia que han hecho su gestión y su inscripción de sus hijos provenientes de las instituciones educativas particulares para encontrar un cupo y una vacante en los planteles educativos públicos o estatales del país. Allí ustedes, padres de familia, podrán averiguar e indagar a qué colegio o plantel educativo estatal ha sido derivado su niño o su hijo o su hija para poder completar el año escolar si es que este se reinicia en julio o en agosto. Cabe anotar que no todos los padres de familia van a tener la posibilidad de trasladar a sus hijos en los planteles educativos, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque sencillamente no se van a dar abasto los planteles públicos para poder albergar a la inmensa cantidad de alumnos que vienen de los colegios particulares. Ustedes comprenderán que la mayor parte de los padres de familia han decidido retirar a sus hijos de los colegios particulares, considerando en primero la actitud intransigente de los promotores y dueños de las instituciones educativas particulares que se niegan a rebajar el importe de las pensiones mensuales hasta el 50%, mínimo 10, 15 y 20%, es lo mínimo que han, pero aparte de eso está el problema de que muchos padres de familia, aún rebajándoles el 40 o el 50%, no están en posibilidades de seguir sufragando la pensión mensual. ¿Por qué? Porque los padres aún en el propósito de que sus hijos continuaran estudiando en los planteles particulares, van a necesitar por lo menos 3 meses o 4 meses para recuperar su nivel de ingreso, mientras consiguen una fuente de trabajo nuevo, o mientras se recuperen de las obligaciones y de las deudas que han contraído en este periodo de la pandemia. Entonces, si ellos, por ejemplo, dentro de 3 meses o 4 meses recién van a recuperar el nivel económico que tenían antes de, ¿cómo es que van a poder sufragar, por ejemplo, los meses de junio, de julio o de agosto para pagar en el colegio particular? Si a ti en el colegio particular te exigen religiosamente, no vas a decir pago el otro mes, pago dentro de 2 meses para pagar los acumulados. No, en el plantel particular te exigen de que pagues el mes, a fin de mes o a mitad de mes, según cómo sea el calendario establecido en el colegio particular. A nadie le perdonan una, en la mayoría de los colegios particulares. Por eso, los padres de familia, de una vez por todas, deben desengañarse respecto a que si los alumnos los padres de familia que han presentado su solicitud oportunamente en la página web www.matricula2020.e puedan cerciorarse y verificar si su menor hijo o hija finalmente encontró un cupo y una vacante en el plantel público al que postuló. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional nos llama profundamente la atención a todos los peruanos. Algunos ciudadanos habían aplaudido calurosamente algunas decisiones que había tomado el Congreso respecto al retiro de hasta el 25% de los aportes de las AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, y algunas propuestas e iniciativas como por ejemplo la de retirar la pensión vitalicia a los expresidentes de la República, y otras propuestas similares que habían sido formuladas por
representantes de cada uno de los partidos. Pero ahora nos hemos encontrado con un cuadro absolutamente lamentable para los peruanos. ¿Cuál es? El de comprobar que los partidos que han obtenido algún representante en la mesa directiva del Congreso, hablamos Acción Popular, que tiene la presidencia del Congreso, y los 3 vicepresidentes del Congreso, que son Luis Valdés de Alianza para el Progreso, Guillermo Aliaga Pajares del partido Somos Perú y María Cabrera Vega del partido Podemos Perú. ¿Por qué los congresistas pelean tanto para ser presidente y vicepresidente del Congreso? Se preguntarán ustedes. Ah, ahora descubrimos por qué. ¿Saben por qué? Al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de Acción Popular, ¿qué ventaja y qué privilegio tiene un presidente del Congreso? Que puede contratar hasta 13 asesores. Miren ustedes, 13 asesores en un Congreso que viene funcionando básicamente de manera virtual. ¿Les parece eso concordante con la realidad que atraviesan miles y millones de peruanos? Ustedes ya se imaginan a quién va a contratar dentro de esos 13 asesores. Lógicamente tiene que ser a personas que estén vinculadas a su partido político. Y una vez más, chocamos con ese grave defecto de la política peruana. ¿Cuál es? El de privilegiar para los puestos de trabajo a los militantes de cada partido, cuando en una administración pública moderna y decente, lo que debe primar es el aspecto de la meritocracia. Es decir, alguien que quiera ocupar un puesto público que no lo haga en base a su filiación partidaria o a ser allegado a tal o cual político, sino que su posibilidad de acceder a un puesto público de prestigio lo consiga en base a esfuerzo, lo consiga en base a su capacidad y a su competencia profesional o técnica. Pero nos seguimos encontrando con los viejos errores del pasado, ¿no? Hace 40, 50 años funciona así el Congreso Nacional y ahora, en el año 2020, sigue funcionando de la misma manera. ¿Cómo es posible que un presidente del Congreso en el Perú tenga 13 asesores? ¿Para qué tanto? Al final, los asesores son los que hacen el trabajo, ¿no? ¿Quién te hace los proyectos de ley para que los presentes al Congreso? El asesor. El asesor es el que te conduce desde el punto de vista legal y técnico qué es lo que tienes que hacer dentro del Congreso. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve el congresista entonces? Si vas a tener 13 asesores que van a hacer todo el trabajo, tú nomás vas a figurar, presentas en mesa de partes tu proyecto de ley, pero el proyecto de ley no ha sido trabajado por tu partido político que te formó. El partido político se sobreentiende que te debe formar para que seas capaz tú de presentar un proyecto de ley debidamente sustentado y estudiado. Pero si lo va a hacer el asesor, ¿qué es? ¿Asesor del partido? ¿Asesor especializado? ¿Un técnico del partido? 13 asesores, y no solo eso, los 3 vicepresidentes, o sea, hay un presidente y 3 vicepresidentes. Y cada vicepresidente tiene la facultad de designar a 11 asesores. ¿No les parece excesivo ese número de asesores para los vicepresidentes? Vicepresidentes del Congreso, 3 vicepresidentes, o sea, serían 33 asesores para las 3 vicepresidencias. ¿Sí? Serían 46, porque son 13 para el presidente del Congreso. Entonces, por todos serían entre el presidente y los 3 vicepresidentes, 46 asesores.
¿Está en condiciones el país de pagarle a esas personas? No estamos despilfarrando recursos de todos los peruanos para poder satisfacer el ego de los congresistas, fundamentalmente de quienes son directivos del Congreso. Porque si por un lado estamos aplaudiendo nosotros que estén presentando iniciativas en el Congreso, aparentemente para beneficiar a los peruanos, pero por el otro están dando una demostración de que no tienen en cuenta la situación que vive el país. ¿Cuánto ganan esos asesores? 8.000 soles, 10.000 soles, 10.000 soles. Un humilde obrero en el Perú o un trabajador informal gana 25, 30 soles en el campo, en la actividad agraria, gana 25 soles, 30 soles. 30 por 30, 900 soles. 900 soles en el campo gana una persona que se dedica a las actividades en el campo. Y un asesor del Congreso gana 8.000 o 10.000 soles. 11 asesores para cada vicepresidente. ¿Será posible que eso ocurra en el país? No es congruente con el momento y la situación que vive la mayoría de los peruanos. Esta realidad que lamentablemente hoy comprobamos y constatamos. O sea, el Congreso no se corrige. El Congreso se sigue conduciendo, ¿sí? Y gastando y dilapidando los recursos públicos como lo han hecho los viejos políticos hace 20, 30, 40 o 50 años, porque esto es heredado de los viejos políticos, ¿no? Así como actuaban los políticos hace 50 o 60 años, sigue actuando el actual Congreso, porque eso es clientelaje. Clientelaje es contratar a asesores que no se necesitan. ¿No sería conveniente que solamente un presidente del Congreso tenga 2 asesores? ¿No les parece demasiado y excesivo que un presidente del Congreso tenga 13 asesores, que a cada uno se les pague 7.000, 8.000 o 10.000 soles? Eso es una cachetada y una bofetada para la realidad y la situación que atraviesa la mayoría de los peruanos. Pasando a otro tema que es importante, el día de ayer nos deteníamos en la realidad particular que viven las poblaciones de la serranía ferreñafana, de los lugares donde existen poblaciones originarias en la sierra y en la selva de nuestro país, donde mantienen costumbres, lenguas, dialectos, maneras de ser propias, que hay que conservar y preservar para demostrar al mundo que el Perú es un país multicultural y plurilingüístico. Es decir, tenemos una variedad de lenguas, culturas, expresiones y hasta regiones naturales distintas. Ahí está la riqueza y la diversidad del Perú. Y nos complace y nos agrada anunciarles a todos ustedes que el día de ayer se ha conformado el primer comando indígena COVID-19 del Perú en la región Loreto, en la cual la base fundamental de ese comando COVID no son los representantes del Estado ni de los ministerios del Estado, sino los representantes de cada una de las comunidades originarias de Loreto, lo que hemos llamado durante mucho tiempo las tribus, ¿no? Un tanto con un sesgo despectivo, las tribus selváticas, ¿no? Como si fueran, a ver, personas que no son iguales que nosotras. En la forma de expresar las palabras puede haber también un sentido peyorativo.
¿En qué sentido? En que hablas de otros peruanos como si fueran menores de edad o no tuviesen los mismos derechos que tenemos nosotros. Comprendiendo esa situación, las minorías originarias de la zona de Loreto, en la cual están los Achuar, los Axánican, los Aguajún, o llamados antes Aguarunas, los Candosa, los Machihuenga, los Chipivos, los Urarina, los Guampis y los Llanesa, forman la base del comando COVID-19. Es decir, ellos ya están cansados de que sean otros los que los dirijan, ¿no? Y ellos a la cola siempre. ¿Y por qué decimos por qué si los pueblos originarios de la selva son los dueños de su región, conforman la mayor parte de la población y que toda la vida van a estar de espectadores viendo lo que hace el Estado? ¿O es hora de que ellos comiencen a actuar y a gestar su propio destino? Y para gestar su propio destino tiene que tener capacidad de decisión. Pero muchos piensan, no, esos de la selva no pueden actuar por sí mismos. No tienen capacidad, no tienen educación. Entonces, hay que decirles lo que tienen que hacer. Bajo esa percepción, bajo esa concepción, en el Perú siempre hemos visto a las minorías y a las poblaciones originarias en ese sentido, que nosotros tenemos que decirles qué es lo que ellos tienen que hacer. Es un criterio equivocado, porque en esa actitud hay un sesgo racista y discriminatorio, ¿no? O sea, como decimos criollamente, al chunchito hay que llevarlo de la mano, porque no sabe lo que le conviene. Pero el chunchito no es peruano. El poblador andino de la sierra no es un peruano con los mismos derechos y con las mismas obligaciones y con la misma responsabilidad que nosotros. Es hora de que él asuma en sus manos el propio destino. El Estado está para acompañarlo, sí. Los ministerios, los representantes de los ministerios de los gobiernos regionales están ahí para darle la atención, el asesoramiento, ¿no? Legal, técnico, profesional que requieran. Pero es hora de que convirtamos al poblador peruano de la sierra y de la selva en el protagonista y ejecutor de su propio destino. Basta ya de llevarlo de la manito, ¿no? Basta ya de conducirlo como si fuera una persona que no tuviese capacidad de razonamiento para decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, porque como jamás ha tenido la capacidad de decidir en su propio medio, en su propia región, en su propio departamento, en su propio país, se puede equivocar porque por culpa de nosotros mismos que nunca le hemos dado responsabilidad. El Estado no le ha dado responsabilidad a los que son dueños de su propia región, ¿no? Se pueden equivocar, pero dejémoslos que se equivoquen en el camino hasta que encuentren, en base a su conocimiento empírico de la realidad, las mejores soluciones para el problema de su pueblo. No esperemos que el ministro venga de Lima. Si el ministro viene de Lima, ¿qué va a conocer de la realidad de Iquitos? ¿Qué va a conocer de la realidad de la región Amazonas? ¿Qué va a conocer de la región Loreto? ¿Quiénes más que los que viven en la región Loreto, en la región Amazonas, para conocer su propia realidad? Los aspectos legales, sí, que los ministerios den el asesoramiento, que den el acompañamiento, pero dejemos que ellos mismos comiencen a labrar su destino, para que no tenga que exigir siempre que al ministerio que está en Lima los recursos, la capacidad, los equipos. Ahora, por ejemplo, ¿qué realidad hemos vivido en Loreto, que ha sido uno de los departamentos más castigados por esta pandemia? Que constantemente hayan tenido que hacer llamados angustiosos
a los ministerios ubicados en Lima para que les dieran los recursos necesarios para afrontar el problema de la pandemia en su región. Dada la distancia que hay entre Lima, Loreto, donde se puede ir exclusivamente en avión para poder afrontar esos problemas, y donde las carencias de los servicios y los establecimientos de salud es patética y flagrante, lo hemos comprobado en estos días, en esa zona de la selva donde se tenía que utilizar el oxígeno medicinal y no había de dónde obtenerlo. Y había que transportar en un avión los balones vacíos de oxígeno medicinal para poder atender los requerimientos de esa extensa zona del país. Entonces, por eso nos complace esto, que esperamos sea reeditado en otras regiones del Perú. Por ejemplo, en Lambayeque, la comunidad campesina San Juan de Cañaris había exigido desde un primer momento una participación activa en el Comando COVID Regional Lambayeque. Pero como siempre tenemos esa mentalidad y ese concepto de que la zona de la sierra es lo más último, jamás se encontró eco para poder formar parte del Comando COVID Regional. Y no solo eso, sino que cada una de las demandas y llamados que hacía la población de Cañaris cuando recién estaba en sus inicios la pandemia acá en Lambayeque y en el Perú, no se le hizo el menor caso. No se le atendieron sus principales requerimientos. Y ahora, cansado de eso, tanto las organizaciones de la sociedad civil como las comunidades campesinas de Cañaris han adoptado la decisión de autoaislarse. Es decir, ellos mismos establecer sus reglas y sus normas dentro del distrito. Porque lamentablemente por la política adoptada por el gobierno regional de Lambayeque y el gobierno central de promover la llegada de los viajes humanitarios vía terrestre desde Lima y otras capitales del país hacia Incahuasi y Cañaris, trayendo a los ciudadanos que ya habían quedado en situación difícil, provocó que ingresara la fuente del contagio, porque justamente en ese momento en que se han trasladado gran cantidad de personas desde la capital de la República en retorno hacia sus lugares de origen, en Cañaris y Incahuasi, es donde se ha producido el número, porque hasta el primer mes, hasta el mes y medio de iniciada la pandemia, no había ni una sola persona contagiada en Cañaris ni en Incahuasi. En Cañaris todavía se ha dado con mucha mayor intensidad, porque de acuerdo a los números y a los reportes que tenemos, hay 17 personas contagiadas en la zona de Cañaris, pero no por culpa de la población residente en Cañaris, que sí había adoptado las acciones de prevención y de precaución necesarias, sino por los que vinieron de otro lugar, siendo de Cañaris, ya estaban afincados en otros lugares, fundamentalmente en Lima. Ellos son los que han traído la fuente de contagio a Cañaris. Recién ahora el gobierno regional, ante las exigencias de los pobladores de Cañaris y sobre todo ante el deceso lamentable de quien fuera su alcalde, el señor Antonio Ventura Lizán, recién paró las antenas, recién ha parado las antenas para poder ayudar como se ha debido hacer desde un primer momento a la población de Cañaris. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Las cifras que nos llegan hasta el momento siguen siendo preocupantes.
la tendencia a la baja todavía no se ve claramente. Si bien es cierto, en los últimos 2 días ha descendido el número de contagiados con el promedio diario que ha habido antes, eso de alguna manera se esperaba porque el virus, el COVID-19, también tiene, como cualquier otro virus, tiene una tendencia natural. La tendencia natural e histórica de ese tipo de epidemias es de que hacia el 12º o 13ª semana, aproximadamente estamos hablando de 3 meses, tiende a bajar. ¿Y por qué tiende a bajar? Porque la propia población, por más fuerte y potente que sea el virus, va desarrollando la capacidad de tolerancia. ¿Qué significa la capacidad de tolerancia? Que el virus, mientras más dura también, va ingresando a una fase de descenso. Es decir, el cuerpo se acostumbra también. ¿Sí? El cuerpo, el organismo del ser humano, al coexistir con el virus, paulatinamente va conformando su sistema de defensa natural. O sea, ya el virus no es tan potente ni tiene efecto mortífero como en las primeras semanas. Por un hecho natural, no por méritos tanto de los gobiernos, sino que esta es conocida ya, una tendencia histórica de casi todas las enfermedades que se han presentado de esa manera. Hacia la 12ª o hacia la 13ª semana, justo en la que estamos nosotros, se va produciendo paulatinamente un descenso. Lo malo es que en el Perú la meseta ha estado más larga de lo que parece, porque hasta ahora la meseta no da una tendencia descendente clara en nuestro país. Los hechos lo demuestran porque nuestro país está al borde de llegar a los 200.000 contagiados. Hasta hoy martes están sumando en todo el Perú 199.696 casos de contagiados y tenemos 5.571 personas fallecidas en todo el país. Los expertos, los entendidos, los especialistas, los que conocen, manifiestan que en los 2 últimos días se está dando una prueba clara de que esto va hacia la baja. Honradamente nosotros no lo vemos todavía. Puede que sea así. A ver, vamos a comprobarlo en el transcurso, pero más que al mérito de las políticas de los gobiernos, esto responde a un hecho natural. Es decir, toda enfermedad, por más mortífera que sea, toda pandemia, tiende al convivir demasiado tiempo con el ser humano a rebajar su potencia y su poder mortífero. O sea, como que vamos coexistiendo y conviviendo con el mal. Si ustedes se dan cuenta de un hecho, eso es propio, ¿no? Porque les parecerá cruel lo que les vamos a decir. Cuando empiezan a morir las primeras personas, todo el mundo tenía miedo, tenía temor, se ponía a llorar, ¿no? Temblaba. Pero como han pasado 3 meses, un poco como que nos vamos acostumbrando a ello. Nos vamos habituando. Por eso digo, no les parecerá cruel o doloroso lo que les vamos a decir, pero así es. Ya uno se va hasta habituando a que todos los días mueran las personas. No porque quiera, sino porque se da como un hecho natural, ya, del desarrollo de la enfermedad. Y la capacidad de la tolerancia del ser humano ante esos hechos, como que nos vamos acostumbrando al horror, ¿sí? Eso pasa también con la pandemia. La pandemia tiene un proceso de desarrollo, evolución hasta llegar a una cúspide y después baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano al salir y tener contacto con el virus es como, por ejemplo, una planta. A ver, vamos haciendo la comparación. Una planta antes con un determinado insecticida o pesticida, tú acababas con la plaga, pero la plaga, un mosquito, un animalito,
la mosca tiene sus descendientes, las mosquitas. Los mosquitos que nacen de la mosquita desarrollan mayor capacidad de adaptación al veneno que tú le aplicas. Entonces, si tú matabas a la mosquita madre o a la mosquita padre, los hijos, los hijos de la mosquita desarrollan mayor poder de capacidad para adaptarse al pesticida. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Tiene que hacer un pesticida, ¿no? O un fungicida más potente, cada vez. Cada vez es más potente. ¿Por qué? Porque el animalito, el virus, se va adaptando a ese remedio, a ese veneno. Así también sucede con nosotros. A la enfermedad misma, cuando empieza exterminando cientos y miles de personas. Pero el cuerpo del ser humano, al convivir demasiado tiempo con la enfermedad, también aprende a desarrollar anticuerpos en forma natural. ¿Sí? Y por eso es que ves que a pesar que la gente sale a las calles, ¿no? El número de contagiados crece, pero no todos mueren, porque como lo repetimos, solo el 5 o el 3% de los que se contagian mueren. A ver, vamos sacando las cifras para que nos demos cuenta más rápido. Han habido 200.000 contagiados, ¿no es cierto? Hasta el momento, casi, hablamos ya redondos, 200.000 contagiados. ¿Cuánto es el 10% de 200.000? 20.000. 20.000. El 5% vendría a ser 10.000, ¿no? 10.000. O sea, y el 2.5% vendría a ser 5.000. O sea que más o menos estamos en el 2.7 u 8% los que van muriendo, porque están muriendo 5.571 fallecidos, aproximadamente 2.7 o 2.8% de 200.000 contagiados. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hablamos de cada 10 personas que se contagian, 8 son asintomáticos, es decir, no desarrollan mayormente los síntomas. 1 desarrolla los síntomas leves o medianos y 1 muere. Esa es la lógica de la enfermedad. Por eso es que nos podemos sentir alertados por el número de contagiados, pero no todos los contagiados mueren. Aquí están con los números demostrados. 200.000 contagiados, ¿no? 10%, 20.000. 5%, 10.000. 2.5%, 5.000. ¿Cuántos han fallecido? 5.571. Estamos hablando entonces de 2.6 o 2.7 de 100 fallecen. Para demostrar con cifras lo que estamos manifestando, ¿no? Y hablar sobre el problema de quiénes mueren y quiénes sobreviven, ¿no? Y un poco también de lo larga que ha sido la experiencia de esta pandemia, la reacción del poblador peruano en un primer momento fue de un miedo atroz, pero cuando pasan los días como que nos vamos habituando al horror y al mal. Y ya la sucesión de las muertes no nos sorprende tanto como nos sorprendió el primer día o los primeros días en que sucedió. Con esto no quiero decir que toda muerte no sea lamentable, sino el problema es que tú te vas adaptando ya a la misma situación de la resignación ante la enfermedad que avanza y avanza y avanza. Pero tiene que tener un periodo también de declive. Lo que no queremos es que esa meseta se amplíe tanto para que vaya descendiendo y al final se pueda de alguna manera amainar ya los efectos de esta pandemia. Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
Hay aspectos de la vida que hay que tocar. Les parecerá a usted un tanto hasta jocoso, pero la pandemia también ha afectado las relaciones familiares y las relaciones sentimentales. Están surgiendo eh, los, las instituciones especializadas de terapeutas para poner fin a estos problemas, porque las parejas de enamorados, novios o esposos que hayan tenido problemas o impases en esta pandemia, donde ha sido puesta a prueba la fuerza de la relación. Ahí está también otra cosa benéfica, ¿no? Ahora te das cuenta de si realmente querías o no a una persona. Por eso decimos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque te has visto obligado a permanecer más tiempo que nunca antes en tu vida has tenido en casa. ¿Y eso qué tiene que ver, ustedes dirán, con que yo quiera o no a mi esposa? Pues por eso, o sea, la capacidad del ser humano para amar a otra persona está no solo en el hecho de amar, sino en el hecho de tolerar, ¿no? De tolerar también, porque al estar juntos tanto tiempo, dos personas en un mismo lugar se ponen a prueba si de verdad se quieren o no. ¿Y qué pasa? Que algunos han tomado la decisión de separarse, o sea, descubren de pronto que no, o han tenido peleas, pero ellos, como no son especialistas en la psiquis humana, la mayoría no encontramos la razón del porqué de esas reacciones. ¿Quiénes son los encargados de dar una explicación a eso? Los terapeutas. Hay un instituto gestal de Lima. Esta información que vamos a dar es importante. Han pasado serios problemas de usted con su pareja en estos días. Se han peleado los novios. De repente los novios que se iban a casar en estos días de pandemia ya más bien dijeron que ya no se van a casar porque no son coincidentes en sus caracteres. A ver, el Instituto Gestal de Lima ha creado un Zoom del amor. Mediante teleconferencias le van a decir a usted qué es lo que está pasando. Lo más interesante es que esto es gratuito. Si usted, amigo o amiga que me escucha, pareja de esposos, de jóvenes esposos que han tenido problemas en estos días, ¿no? Y que descubren de pronto que no se querían tanto como pensaban, o que hay algo que está impidiendo que se quieran. Les decimos que hay una institución especializada en dar respuesta a este problema y a usted le darán una teleconferencia gratuita, sin que tenga que pagar un solo sol. Le vamos a dar los números celulares del Instituto Gestal de Lima para que usted y su pareja, si los dos se ponen de acuerdo, cada uno por separado, si hasta el momento no logran conciliarse, aunque vivan en la misma casa, quieren mejorar o salvar su relación, si es que hay alguna expectativa o esperanza. Vamos a darle el número del instituto que está para que usted pueda tener acceso a una teleconferencia a través del Zoom, el Zoom del amor. 9602 04 153. Repetimos, el primer celular y WhatsApp al que usted puede llamar para hacer una consulta sobre estos temas. 9602 04 153. Tenemos otro número celular y WhatsApp al que usted puede llamar al Instituto Gestal de Lima. 99 16 81 548. Repetimos, el otro número del Instituto Gestal de Lima
para una teleconferencia sobre cualquier problema de conciliación de caracteres entre enamorados, novios o esposos que hayan tenido una crisis en estos momentos de pandemia. 991681 548. Son ya las 8 de la mañana con 41 minutos. Y pasando a otro plano de la información, la Federación Peruana de Fútbol ha llegado casi a un acuerdo con el conjunto de los clubes que conforman la Liga 1 para reiniciar la competición deportiva de fútbol en el mes de julio. Hay casi un acuerdo para que este campeonato que se reanude se realice en la capital de la República. Es decir, por las mismas circunstancias que vive el país, la sede de los encuentros de fútbol debe ser un solo lugar, porque el desplazamiento continuo de los equipos a una u otra región para jugar los partidos de ida y vuelta son las que puedan generar las condiciones propias para que este contagio pueda seguir multiplicándose. El otro problema que hasta ahora ha detenido la solución a los dimes y diretes entre jugadores, dirigentes y dueños de los clubes es el problema de los sueldos. El problema de los sueldos que ha motivado que inclusive dos equipos, el Carlos Manucci y el otro equipo que figura en el primer lugar hasta el momento de la tabla de posiciones, hayan adoptado la decisión de la suspensión perfecta. Antes de conocerse este esfuerzo que está haciendo la Federación Peruana de Fútbol, un poco presionados también por el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, que él es el que ha presionado un poco también para que se reinicie cuanto antes la competición deportiva. Ya le hemos dicho que el fondo de todo esto es que el fútbol a nivel mundial se ha convertido en una industria millonaria. Entonces, todos apuran para que el fútbol se reinicie cuanto antes porque lo que genera el fútbol son millones de dólares. Ya no fundamentalmente en el tema de la contratación de los jugadores, sino básicamente en los derechos de transmisión por la radio y por la televisión y por el internet, donde hay de por medio cientos y miles de millones de dólares, de euros y de soles de por medio. Los protocolos establecidos van a ser los ya conocidos, porque hay ya países donde se ha reiniciado la actividad de fútbol, por ejemplo en Hungría, por ejemplo en algunos países europeos, la misma Bundesliga en Alemania, y acá todavía no se ha adoptado la decisión que ha sido adoptado en esos países de que los aficionados vayan a los estadios, pero ocupando cada 3 butacas, a los costados, adelante y atrás, para guardar la distancia social. En el Perú lo que va a funcionar es lo que estaba funcionando antes, es decir, los partidos se van a jugar sin público. Sin público es un decir, ¿no? Porque siempre habrá público, porque también los entrenadores, los preparadores físicos es público también, ¿no? Hablamos de público en términos generales, es decir, hinchas sentados en las graderías de un estadio, para hablar con más claridad y propiedad. Lo que se va a aceptar son ese conjunto de preparadores, kinesiólogos, es decir, todo lo que tenga que ver con los propios equipos, los árbitros, los jueces, los representantes de la FIFA, etcétera, que son más o menos 70, 80 o 100 personas en un estadio. Esta es la decisión que se va a tomar acá en el fútbol peruano. O sea, no es lo que se ha aprobado en Europa, por ejemplo, donde se sigue permitiendo con el 30% de la capacidad de los estadios que vaya público, ¿no? Pero
que máximo sea el 30% de las graderías de un estadio. En nuestro país, conociendo la mentalidad y las características de nuestra población, no se ha hecho así. Simplemente van a ingresar los únicos que van a ingresar son los jugadores, los árbitros, los jueces y las personas más allegadas a cada club, que en este caso compiten en la liga. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo otro es, ¿jugarán con mascarillas o no jugarán con mascarillas? En Alemania no están jugando con mascarillas. Acá en un primer momento se hablaba de que jugarían con unas mascarillas especiales que les permitieran respirar. Tenemos nuestra duda de que hay alguna mascarilla que pueda servir para respirar, pero si puede servir para respirar, entonces también puede servir para absorber los humores, ¿no? Bueno, en nuestra deficiente comprensión de lo que significa la composición de una mascarilla, o se jugará sin mascarilla. No, todavía no está perfectamente claro porque hay también problemas en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? El señor Lozano tiene adversarios en la Federación Peruana de Fútbol, no quieren que siga ahí. Y él, pues, lógicamente ya descubrió otra mina de oro. Quiere seguir como sea y está buscando la reelección. Está buscando la reelección el señor Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Ya ustedes saben lo que hay ahí dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Hay mucho dinero en juego, por eso es que todos quieren ser dirigentes. Hay otro grupo que está preparando otro candidato para la Federación Peruana de Fútbol. Y a nivel internacional, sobre el tema del fútbol, vamos a hablar del caso particular de Claudio Pizarro. Claudio Pizarro está acabando su carrera deportiva, que por lo demás ha sido quizás la más exitosa de todos los futbolistas peruanos, porque es quien ha ganado más dinero y quien ha ganado más títulos. Pero sin embargo, Claudio Pizarro carga con una cruz y con un dolor muy grande. ¿Cuál es? El de nunca haber rendido en la selección peruana de fútbol como rindió en los clubes más renombrados de Alemania, la liga quizás más competitiva junto con la española, ¿no? Recuerden ustedes que Claudio Pizarro ha jugado por los equipos más poderosos de el mismo Bayern Múnich, ha sido campeón de la Bundesliga y ha jugado torneos internacionales. Hoy tiene 41 años, pero su retiro se va a producir en el momento en que su equipo, el Werder Bremen, está al borde de la baja. Miren, faltan exactamente 4 fechas para la culminación de la Bundesliga. Y el Werder Bremen, el equipo de Claudio Pizarro, ocupa el último lugar de la tabla con 25 puntos. Lo triste es que Claudio Pizarro está acabando su campaña y no puede ser titular, ¿no? O sea, ya está jugando sus últimos partidos, es un decir. Está acabando su campaña, pero en primer lugar, donde va a terminar su carrera, va a bajar a la segunda. Y en segundo lugar, que no es titular. O sea, francamente, esta experiencia que va a vivir Claudio Pizarro va a ser no un broche de oro para su campaña, sino un triste final, porque se va a despedir del fútbol con su equipo bajando, y segundo, que no va a poder ni siquiera jugar sus partidos de despedida porque no es titular, a no ser que se le ocurra algo que ya más o menos adivinamos, que como no va a poder jugar, así baje o se quede en la categoría su equipo, diga voy a jugar un año más y regrese a la Alianza a los 42 años para acabar su campaña deportiva. Podría ser, ¿no? Podría ser, y lo recibirían en la Alianza porque había hecho esa promesa, como lo ha hecho Jefferson Farfán, ¿no?
El día dice que yo ya decía, voy a volver a la Alianza. Por eso siempre hemos dicho, ¿y por qué los futbolistas cuando ya se van a retirar vuelven al Perú? Si tanto dice que quieren a su equipo. Jefferson Farfán dice, mi sueño es retornar para jugar por la Alianza Lima. Pero no esperen pues que ya tengan lo último para volver al equipo de sus amores. Por lo menos 2 años antes de su carrera vuelvan al equipo y después regresense para terminar su carrera en Europa. ¿Por qué no lo hacen así? No, se nos ocurre a nosotros. No sería lógico eso. Si tú quieres tanto ese equipo, no esperes pues que ya estén prácticamente con el bastón jugando los últimos partidos de fútbol para retornar, como lo hizo Solano, ¿no? Como han hecho otros que han venido prácticamente cuando ya no los querían en Europa, a volver a su equipo. ¿Por qué no toman una decisión que lo aplaudirían todos? Por ejemplo, a ver, si Jefferson Farfán decide terminar su carrera dentro de 2 años, ¿por qué no rescinde su contrato a mitad de año, que es posible en Europa, o es posible ahora en la Liga de Rusia, donde está él, y vuelve a la Alianza a jugar 6 meses, un año? ¿No? Todavía le quedaría otro año, y después de terminar en Alianza se regresa otra vez allá. Quedaría mejor, ¿no? Porque haría algo que no ha hecho ningún futbolista peruano, de jugar por el equipo de sus amores antes de retirarse del fútbol, pero no en los últimos meses en que termina su carrera deportiva. A ver, vamos a ver qué hace Claudio Pizarro, que como digo, siempre a él le va a doler mucho, pero en todo caso lo que ocurrió con Pizarro es consecuencia de su rendimiento mismo, pues también, ¿no? Él estuvo en la selección y pudo rendir lo máximo, de él dependió. Si él no funcionó como delantero en la selección peruana, no es culpa de los peruanos, no es culpa de los entrenadores que tuvieron a cargo la selección peruana, no es culpa de Gareca, es responsabilidad de Claudio Pizarro, ¿no? El buen jugador tiene que rendir con su equipo, con su selección, en Alemania, en el Brasil o en el Perú. Así debe de ser un buen jugador, ¿no? Adaptarse a todo medio. Al menos ese es nuestro modesto parecer opinando sobre estos temas del fútbol. Y pasando del fútbol al arte, a ver si nos damos una mano aquí con el tema de los artistas, de los cantantes. Están atravesando una situación muy difícil, los artistas en nuestro país. ¿Por qué? Porque los compromisos que en primer lugar, un artista no es una persona que recibe una mensualidad. Y si bien es cierto, pueden hacer contratos en un día en donde les paguen pues 20,000 soles, 30,000 soles por una actuación a un cantante. Pero el problema es que el cantante no tiene una mensualidad, ni tampoco acumula derecho, ni compensación, ni jubilación. El artista, el cantante gana buen dinero, pero son las ocasiones del momento. Me hago un contrato de 20,000 y un día gano 20,000 soles por una actuación. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Lucía de la Cruz. Lucía de la Cruz está muy condolida, pero cómo es la vida también, no ha tomado sus previsiones, ¿no? Habiendo ganado lo que dice ella, que a veces ganaba 15,000 o 20,000 por un contrato solamente diario cantando, bien merecido por ella porque es una buena cantante, pero dice, nunca he podido tener casa propia. Vivo en casa alquilada. Ese es uno de los problemas. Ha vivido en casa alquilada. Lo primero que debió hacer Lucía y es consejo para todos los artistas, cuando tengan su platita y hagan buenos contratos, guarden. Y lo otro, organizarse, pues, su sindicato, su asociación, para después, en la época de las vacas flacas, no tener estos problemas, ¿no? Ya a Lucía la están arrojando de la casa, dice, donde está alquilada ella. No puede cumplir con sus compromisos con su familia, una parte de su familia depende de ella. Y ahora dice que gana 200 soles nomás por enviar saludos. Se están cobrando, los artistas están en una situación tal que, por ejemplo, tú te celebras su cumpleaños. Una artista famosa quiere que te salude, Lucía de la Cruz. Te dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 200 soles por enviarte un saludo en la reunión donde tú estés con tus familiares.
o cantarte un pedazo de la canción por 100 soles. Y han tenido que verse obligados a eso, ¿no? Y es el drama, y digo, decimos nosotros, pero y los que no son Lucía de la Cruz, por ejemplo, a ver, los amigos de Ferreñafe que viven, por ejemplo, del día en lo que cantaban en el cementerio, ¿no? Para hacer los responsos. Ahora, ¿de qué van a vivir? ¿No? Porque parte de sus recursos de ellos dependían de eso, de estar en la mañana o en la tarde con los responsos que hacían en el cementerio el Carmen de la ciudad de Ferreñafe. Y así como ellos, hay grupos también, por ejemplo, de la esquina del movimiento en Chiclayo también, que también vivían de lo que la gente llegaba a la esquina del movimiento y los contrataba en ese momento para llevarlos a un compromiso, ¿no? Ganaban sus buenos soles porque de repente los contrataban a 3 o 4 y por los 3 o 4 les daban 200 soles, ¿no? Ya tenían 70 para cada uno, 80 para cada uno por esa mañana o por esa tarde o por esas 2 horas o 3 horas que iban a estar en el compromiso. Así son los contratos al paso, como se hace con los cantantes criollos. Eso es lo que ha dicho Lucía de la Cruz. Su nombre verdadero, Lucía Magdalena de la Cruz Cuya. Y a propósito de Lucía de la Cruz, bueno, como para deleitar, a nosotros no nos van a cobrar 200 soles, vamos a disfrutar. No, espérate, tenemos un problema acá. Se baja, a ver si tenemos el tema de Lucía. A ver. Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Sí, sí, ya lo encontré acá. Sí, ya tenemos listo, creo. Ahora sí. Escuche el volumen. Ya tenemos listo. Yo perdí el corazón, es el tema, de Lucía de la Cruz.
Buena participación de Lucía de la Cruz en el tema Yo perdí el corazón. Tenemos información importante para la población de la provincia de Ferreñafe. Hay nuevos números de celulares para la atención las 24 horas del día en la red de salud de Ferreñafe. Atención pobladores del distrito capital de Ferreñafe, del distrito de Pitipo y del distrito de Incahuasi. Si usted o alguno de sus familiares tiene algún síntoma del COVID-19, tos seca, malestar general, dolor de garganta, dificultad para respirar, atención, de lunes a domingo las 24 horas del día, usted puede llamar a los siguientes números celulares. Tome nota, por favor, y va a ser inmediatamente atendido, y de ser posible va a ir un equipo especial de auxilio para poder verificar la situación en la que se encuentra y de comprobar algún síntoma, entregarle el paquete o kit de medicamentos estipulado por el Ministerio de Salud. Estos son los números celulares en el distrito de Ferreñafe. Atención: 90 03 00 130. Repetimos, distrito de Ferreñafe, número celular, red de salud de Ferreñafe, 24 horas al tanto de lo que pueda suceder. Puede marcar el celular a las 24 horas del día. 90 03 00 130. Distrito de Pitipo, atención, distrito de Pitipo, todos sus caseríos y centros poblados. Puede llamar a este número celular a las 24 horas del día si tiene algún síntoma como tos seca, malestar general, dolor de garganta, dificultad para respirar. 92 12 18672. Repetimos, distrito de Pitipo, red de salud de Ferreñafe, las 24 horas del día puede llamar a este número celular para una pronta atención en el caso de que usted o algún familiar tenga algún síntoma del COVID-19. 92 12 18672. Atención, pobladores del distrito de Incahuasi, también ustedes pueden llamar a un número celular para poder ser atendidos en la red de salud de Ferreñafe para el distrito de Incahuasi. El número celular es el 92 58 79 800. Repetimos, Incahuasi, 24 horas a disposición del siguiente número celular para cualquier síntoma que se presente por parte suya o de algún familiar. 92 58 79 800. Y los saludos van para nuestro amigo Panchito Fernández Rojas en el distrito de Comas, Lima, que nos saluda. Adelante con paso firme con las noticias del día. Muchas gracias por este saludo y por esta palabra, Panchito Fernández Rojas, que siempre nos está siguiendo a través de la red social de Facebook. Para él, para sus familiares, para sus amistades,
Él está radicado hace ya bastante tiempo en la capital de la República y siempre con la voluntad y disposición de trabajo que le caracteriza, está haciendo patria en ese lugar. De vez en cuando retorna a Lares Pereñafano, pero ya prácticamente está afincado en la capital de la República. También tenemos que decirles el día de hoy que hoy se verá en el Tribunal Constitucional si se admite la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que suspende el cobro de peajes. Amigos, ustedes tendrán conocimiento que el Congreso de la República ha aprobado por una mayoría casi absoluta la suspensión del pago de los peajes. Esto ha originado, como se preveía, la reacción de los consorcios, que fundamentalmente son extranjeros y que tienen inclusive contratos hasta por 30 años en la capital de la República. Sobre el caso de los peajes hay un antecedente. En el caso del peaje que funcionaba en Puente Piedra, que originó la protesta generalizada de la población, dio lugares a movilizaciones, a marchas, a plantones de parte de la población de San Martín de Porres, que finalmente hizo retroceder al municipio de Lima, en ese entonces encabezado por el señor Luis Castañeda Locio. Este tuvo que retroceder y suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. A partir de esta experiencia, en otros lugares del país y en otros peajes en la misma capital de la República, los transportistas han exigido que se anule ese sistema de peaje, más aún considerando que los contratos que se habían firmado eran lesivos al interés nacional. Y en el propio desarrollo de los contratos para los peajes y para la construcción de los tramos de carretera donde están esos peajes, estaban involucradas empresas nacionales y brasileñas como Odebrecht y como algunas empresas extranjeras que habían logrado contratos leoninos, lesivos al interés nacional, y por eso ellos, confiando en que como habían logrado un contrato que desde el punto de vista era inconstitucional y desventajoso para el país, se sostienen y se valen de esos contratos para reclamar ante un árbitro internacional que ponga coto a este problema de la anulación de los peajes. Eso lo consiguió en el caso del peaje de Puente Piedra, donde el Estado peruano, en vista de esto, de que se había suspendido, el consorcio extranjero plantea su queja ante un árbitro internacional, y ese árbitro internacional falla a favor del empresario extranjero, obligando al Estado peruano a resarcir económicamente a los empresarios por la pérdida que habían tenido al dejar de cobrarse el peaje en San Martín de Porres. Pero ahora el Congreso ha generalizado la anulación del cobro de los peajes a varias zonas de la capital de la República, e inclusive esto puede extenderse hasta a nivel nacional, considerándose que si es aplicable en Lima metropolitana, podría ser también pasible de cumplimiento en el interior del país. Lógicamente, ante esto, muchos han reaccionado diciendo, esto es una mala señal, dicen, ¿no? Algunos políticos conservadores y amantes del capital privado y del financiamiento externo. Dicen, no, estamos dando una mala señal a los inversionistas extranjeros de que en el Perú se pueden cambiar las reglas de juego y que los contratos no valen. Nosotros también nos ponemos en medio. ¿Por qué? Porque el tema no es aquí la anulación o la mantención de los peajes. ¿Cuál es la madre del cordero y el origen del problema? El origen del problema está en la suscripción de los contratos.
Más bien lo que debería ir ante el Tribunal Constitucional no es el tema de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los peajes, sino ir más allá, en que si es constitucional o inconstitucional los contratos denigrantes, lesivos y entreguistas que suscribieron los gobiernos peruanos y los alcaldes de Lima con empresarios nacionales y extranjeros, donde prácticamente les daban todas las facilidades con dinero de los peruanos para que después ellos se hicieran dueños de los peajes durante 20, 30 o 40 años. Eso es, en nuestro modesto parecer, lo que debería discutirse en estos momentos. O sea, el origen de todo esto, que es los contratos que se hacen entre el Estado peruano y las empresas extranjeras, o los alcaldes de la principal región del país, en este caso Lima, para el mantenimiento de estos peajes, porque de por medio hay grandes negociados. Ya circula en el país la información de que quienes sacaron provecho de la suscripción de estos contratos entreguistas para los peajes, como en otras obras públicas que se han hecho, como la interoceánica, como Olmos, como la construcción de los hospitales, son los gobernantes peruanos, a los cuales, y los alcaldes de Lima, los cuales han recibido, supuesta y aparentemente han recibido millonarias coimas, ellos y funcionarios de la Municipalidad de Lima y del gobierno peruano también, ¿no? Por estos mismos temas de los contratos, por ejemplo, en Olmos, en Chavimochi, en el metro de Lima, está también comprometido e involucrado, por ejemplo, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Por eso, si hoy se ve el tema de la constitucionalidad o no inconstitucional, nos parece, en nuestro modesto parecer, que el tema no está ahí. El tema está en los contratos mismos, o sea, en el contenido de los programas, del texto de los contratos que se firman, porque ahí está la trampa y el origen de la manera como se confabulan y se conchaban los intereses privados, extranjeros o nacionales, junto con los gobernantes o los representantes de los gobernantes que suscriben los contratos, para, a cambio de entregar esos bienes, esas facilidades, como el caso de los peajes, ellos obtienen jugosas ganancias y prebendas para ellos. Teniendo en consideración que la presidenta del Tribunal Constitucional es una magistrada con una larga experiencia y con una sensibilidad social reconocida, como es Marianela Ledesma, hija de quien fuera destacado dirigente político y también representante en el Congreso, Genaro Ledesma Izquierda, su padre, en paz descanse, de Marianela Ledesma, que es actualmente la presidenta del Tribunal Constitucional. Ojalá que tenga la lucidez y la claridad la doctora Marianela Ledesma de ir más allá del tema de los peajes, ¿sí? Y ver más bien el tema de los contratos que se han hecho no solamente para el peaje, sino los contratos para las más grandes inversiones que ha habido en las obras públicas que se han realizado. Repetimos, Metro de Lima, Carretera Interoceánica, Olmos y otras obras en donde ha habido miles de millones de dólares. El gasoducto, otro gran tema también, sobre el cual está en juego inclusive el tema de la soberanía nacional, porque miren ustedes, ¿cómo es posible que nosotros, cuando recién se descubren las reservas de gas natural en Camisea, que no las tiene ningún país del mundo? Pero sin embargo, nosotros compramos gas caro y a los que le vendemos
en sus países se venden más baratos que en el Perú. ¿Cómo puede ser posible esto? Por esos contratos es que se produce esta sinrazón, este hecho absolutamente inaceptable de que teniendo nosotros los recursos naturales, sin embargo, el producto de esa riqueza más bien resulta caro para los peruanos. Mientras en todos los países del mundo el precio del petróleo y de los hidrocarburos, del diésel, del gas, baja, en el Perú, donde tenemos nosotros la fuente de los recursos, más bien sigue al mismo precio o baja, pero una mínima cantidad. Ustedes ven, en países americanos, el petróleo y la gasolina ha bajado en el 40 al 50%. Aquí ha bajado 20 céntimos. 20 céntimos. Cuando todos dicen que el gas para el gas doméstico para la cocina debe bajar a 27 soles, sin embargo, solamente te bajan un sol. De 34 a 33 o máximo, te lo bajan a 32. Cuando el precio real que debería estar ahora, el precio del balón de gas doméstico, debe ser de 27 soles. ¿Pero por qué ocurre? Por los contratos, señores. Por los contratos entreguistas que hacen los gobiernos peruanos. Por eso es que ojalá que la lucidez y la sensibilidad acompañe a la presidenta del Tribunal Constitucional y a los demás miembros del Tribunal Constitucional para ir más allá de esta demanda de inconstitucionalidad entablada por el Congreso. Porque, repetimos, en el tema del peaje no pueden ganar. No pueden ganar porque el Tribunal Constitucional va a decir, efectivamente, tienen que ceñirse al contrato. Y el contrato, por más que nos duela, en la forma en que fue redactado, fue hecho de acuerdo a los intereses de los empresarios. Y al árbitro que tú vayas, tú, nacional o internacional, le van a dar la razón al empresario. No porque quieran favorecer al empresario, que de hecho es así, también sucede siempre, sino por la manera como han sido elaborados los contratos. Eso es lo que no hemos escuchado ni leído de parte de ningún periodista, ni de Lima, ni de ninguna región del país. Porque repetimos, la esencia del problema no está en el tema de si están bien los peajes o están mal los peajes, sino en el contenido de los contratos que suscriben. Por un lado, el Estado peruano, en cualquier campo, no solo en los peajes, ¿no?, sino en los contratos donde se establecen claramente las condiciones y la manera como, por ejemplo, se financia la construcción de una carretera. En el Perú estamos acostumbrados a hacer contratos con empresarios que, estando en la obligación de ellos aportar el dinero para hacer el contrato, más bien resulta que el Estado les da, o sea, con dinero de todos los peruanos, les da para que construyan la carretera y después ellos cobran el peaje. En Olmos también, o sea, en Olmos, ¿qué pasó? Gana una empresa que representaba a Odebrecht, pero se supone que una empresa que participa en una licitación tiene que tener dinero para hacer la obra, pero resulta que más bien el Estado peruano le da a la empresa para que inicie las obras de obra. Es como acá, ¿no? En una obra de agua potable en Ferreñafe participan empresas que son como decimos en nuestro lenguaje común, misias, porque no tienen ni una carretilla, ni una palana, ni un buggy. ¿Y qué esperan? Esperan ganar la licitación para recibir el 40% del costo de la obra. Ahí recién compran sus camionetas, compran sus materiales, compran todo, pero no porque ellos tengan dinero, sino porque les adelantan el 40% del costo total de la obra. Por ejemplo, a ver, la obra de agua potable costó 47 millones, ¿no es cierto? Serían 4 por 4, 16, 7 por 4, 28, 18 millones de adelanto le dieron a la empresa GRZ. O sea, no es que la empresa tenga capital, sino que como ganó la obra, ganó la licitación de la obra mañosamente, le adelantan el 40% de la obra. Con eso recién compra lo que necesita.
y aparenta ante la población que tiene volquetes, que tiene caminos. Si esos volquetes, esos buggies, esas herramientas, toda esa la compra con el dinero que le dan de adelanto para la obra. Eso es lo mismo que sucede en los contratos por la forma como está hecha la ley. En todo tipo de contratos, incluyendo a los peajes. ¿Cómo es posible? En ningún país del mundo se le da a una empresa que ellos tengan por 30 o 40 años el cobro de peaje en una parte de la carretera. Eso no ocurre en ningún país del mundo, solamente se da en el Perú. Pero ¿dónde está el tema? En los contratos, repetimos. Por eso, ojalá que haya la suficiente lucidez en el Tribunal Constitucional, pero también en los peruanos, porque nos estamos nosotros deteniendo en un problema que no es el real, en que si eso no el peaje, lo que se debe cobrar, ese no es el problema. El problema, repetimos, es el contenido de los contratos y la forma como se hacen los contratos entre los gobiernos central o municipal con los empresarios privados. Son las 9 de la mañana ya con 26 minutos y vamos con una lectura importante el día de hoy. Una ocasión especial, se titula este relato que siempre nos deja una lección de vida. Mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y vio un paquete envuelto en papel de seda. Esto, se dijo, no es un simple paquete, es lencería fina. Tiró el papel que lo envolvía y en efecto observó la exquisita seda y el encaje. Ella compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York, hace 8 o 9 años. Nunca lo usó. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Bueno, creo que esta es la ocasión. Se acercó a la cama y colocó la prenda junto con las demás ropas que iba a llevar a la funeraria. Su esposa acababa de morir. Volviéndose hacia mí, dijo: no guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Todavía estoy pensando en esas palabras que dijo mi amigo, que desde entonces han cambiado mi vida. Ahora estoy leyendo más y limpiando menos. Me siento en la terraza y admiro el paisaje sin fijarme en las malas hierbas del jardín. Paso más tiempo con mi familia y amigos y menos tiempo en el trabajo. He comprendido que la vida debe ser un patrón de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Ya no guardo más. Uso mis copas de cristal todos los días y me pongo mi abrigo nuevo para ir al supermercado. Ya no guardo mi mejor loción para fiestas especiales. La uso cada vez que me apetece hacerlo. Las frases algún día y uno de estos días están desapareciendo de mi vocabulario.
si vale la pena verlo, escucharlo o hacerlo. Quiero verlo, escucharlo o hacerlo ahora. Son esas pequeñas cosas dejadas sin hacer las que me harían enojar si supiera que mis horas están limitadas. Enojado porque dejé de ver a buenos amigos con quienes me iba a poner en contacto algún día. Enojado porque no escribí ciertas cartas que pensaba escribir uno de estos días. Enojado y triste porque no les dije a mis hermanos y a mis hijos con suficiente frecuencia cuánto los amo. Ahora trato de no retardar, de tener o guardar nada que regalaría risa y alegría a nuestras vidas. Y cada mañana me digo a mí mismo que este día es especial. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. ¿Estamos dispuestos a vivir así? Cada momento como una ocasión especial que no se acaba nunca. Bella lectura de la cual extraemos una lección muy importante este día, martes 9 de junio del año 2020, en el año de la universalización de la salud. Amigos y amigas, todo se acaba y se termina en esta vida. Agradecerle a Dios por habernos acompañado, iluminado e inspirado en esta mañana, exhortándolos a todos ustedes para que nos sigan dando la mano en el programa que usted ve y visualiza a través de la red social del Facebook. Darle un me gusta en la tecla correspondiente. Me gusta este programa alternativo popular. Nos haría un gran favor para que este programa siga creciendo día a día su influencia. Cuando este programa también lo encuentre en el canal de YouTube, usted puede suscribirse. Hace clic en la campanita que dice suscripción y también nos hará un gran favor para poder seguir siempre en esta trajinar diario en el campo de la comunicación a través de Alternativa Popular. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. Hasta siempre.